Arranca el Entre Cuatro Paredes, el segmento de hoy, la entrega de hoy, intitulada Milei vive del pasado, en esto que hacemos cada sábado con Leandro Renú, con NASA Lomagno. Yo soy Gabriel Sued. Fue una semana en la que Milei sacó provecho, mucho provecho, de lo que yo considero que son dos fotos viejas. No quiere decir que no tengan efectos en el presente, pero me voy a explicar un poco más. Arranco por un dato duro. Esta semana se conoció el estimador de crecimiento económico, que es como una suerte de anticipo del dato de cuánto creció el PBI en el último trimestre del año pasado, que termina redondeando cuánto creció la economía en el 2025. Bueno, la economía creció, de acuerdo a Alemán, en el 2025 un 4,4%. A partir de un crecimiento del 3,5% que se produjo en diciembre y que completó ahí un cuarto trimestre bueno en materia económica agregada, digo, sumando todos los sectores de la economía, para el gobierno nacional. Por supuesto que Milei lo festejó, Caputo lo festejó. Lo primero que hay que decir sobre esto es que es una foto que nos muestra qué pasaba con la economía en diciembre del año pasado, porque ahora, ya casi en marzo, muchos economistas, nombro tres nomás para que vean que son de orientación diferente: Domingo Cavallo, Carlos Melconian, Haroldo Montagu, que era el ex viceministro de Martín Guzmán, les puedo nombrar más, Orlando Ferreres, ya empezaron a hablar de que estamos entrando en una estanflación, que es una palabrita que combina dos factores: estancamiento económico, que no necesariamente es una recesión, no necesariamente es una caída de la economía, pero sí es un estancamiento, e inflación. Pero además, cuando desarmás ese número de crecimiento económico, ves de qué está hecho y te das cuenta de qué se trata este gobierno. Es algo que dije muchas veces, que ustedes seguramente ya saben, pero vale la pena repasarlo una vez más. De ese 3,5% de crecimiento en diciembre, calculó el Banco Provincia, 2,6 de ese 3,5 es el crecimiento del campo, que está además empujado por una cosecha récord de trigo excepcional. O sea que casi todo el crecimiento se explica por una cosecha excepcional de trigo, ¿sí? Tenés además de ese 3,5, acordate, 2,6 más 0,5 de minería. Ahí ya estás en 3,1. ¿Querés llegar a 3,5? Les faltan 0,4. Bueno, 0,4 te lo explica la intermediación financiera. Por supuesto que hay otros sectores que influyen, con un crecimiento de 0,1, 0,2, y hay sectores que tiran para abajo ese número, que termina redondeando el 3,5. Pero para que tengas en cuenta la foto completa, la industria es en ese 3,5 0,7 abajo y el comercio 0,2 abajo. O sea, el campo te explica casi todo ese 3,5% que creció la economía en diciembre. Industria y comercio explican casi un punto abajo, casi un punto que le restan a ese crecimiento. La industria casi un punto, ¿no? Yo insisto en que la variable que hay que mirar a partir de ahora es cómo se vincula ese crecimiento con la cantidad de puestos de trabajo registrados en la Argentina. La inflación puede volver a subir en febrero. De hecho, ya hay consultoras, Analítica creo que fue, de Martín Rapetti, no sé si es Equilibra. Ayer daba un dato de que va a ser 2,9 la inflación en febrero, equiparando la de enero. Pero con este dólar planchado tampoco se puede disparar mucho la inflación, digo yo, y con este nivel de consumo además. Ese informe que me pasó Lean de Sentia marca una caída del consumo en enero de 1,1% respecto a enero del año pasado. Y si lo mirás respecto a noviembre del 2023, la caída del consumo masivo es de 15 puntos. 15 puntos es nivel catástrofe.
pero son cosas que ya hemos hablado mucho, que ustedes ya saben, que viven en su vida cotidiana a diario. Ahora, yo digo que hay que mirar la cantidad de empleos de trabajo registrados porque hay otro indicador, les decía, inflación, que es el caballito de batalla de Renault. Para mí, por supuesto que hay que mirarlo, pero me parece que el gobierno en algún momento lo va a poder controlar, no se le va a disparar. También quedó viejo el dato sobre desempleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un indicador que ya no sirve tanto como servía en los 90, porque el mercado de trabajo hoy no ajusta por cantidad, sino por calidad. El que se queda sin laburo sale a hacer una changa y cuando le preguntan en la encuesta permanente de hogares, ¿usted trabajó en la última semana al menos una hora? El tipo dice que sí, ya no cuenta como desocupado. Por eso, insisto que el dato que hay que mirarle todos los días a Milei es el número del empleo registrado. En noviembre, el número de empleo registrado volvió a caer. Por sexto mes consecutivo, ya se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados con Milei en el sector privado, más de la mitad de esos 200.000 en la industria y la construcción. Les voy a introducir un matiz de todas formas. Milei parece haber despejado los fantasmas de un crack financiero inminente. Si no le va muy mal a Trump, cosa que no se sabe, no lo descarto, en las elecciones de medio término, a fin de año, el escenario más probable es que sigamos en esta economía con poco crecimiento y para pocos, sin derrame, con pérdida del empleo, caída de salario, pero sin grandes sobresaltos, en esta estabilidad precaria y doliente. La otra foto vieja de la que está sacando mucho provecho Milei es la del Milei super popular. La vamos a volver a ver mañana en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, cuando hable frente a la Asamblea Legislativa, 9 de la noche, el gran show de Milei. Un Milei que esta semana arrasó en el Congreso, tuvo unas sesiones extraordinarias tremendamente exitosas en términos políticos, políticamente está más fuerte que nunca, sostenido en el triunfo electoral de octubre, que funcionó como una convalidación social y política de su gestión y de su figura. Esos gobernadores que lo apoyaron, muchos yendo en contra de lo que habían dicho en la campaña de octubre, muchos yendo en contra de su posición en 2023, y ya sea por guita negra, el cordón cuneta, electorado compartido, cálculo, o por falta de un liderazgo opositor que genere expectativa de que va a haber un cambio en el 27, se aferran también a esa foto de octubre de un Milei con altos niveles de popularidad. Digo que es una foto vieja porque esta semana encuestas de consultoras importantes coincidieron en que Milei está cayendo en su popularidad. En febrero, de hecho, alcanzó su piso. Un febrero con reforma laboral, cierre de fábricas, inflación al alza, récord de endeudamiento de las familias, caída de consumo. Tenés por un lado el índice de confianza de la Ditela, que muestra una caída por tercer mes consecutivo. Es un índice bastante confiable, que ha resultado bastante efectivo como predictor de la popularidad del oficialismo en cada turno electoral, y se hace con el mismo método desde el 2001. Tenés la encuesta de Atlas Intel, que es una consultora internacional asociada a Bloomberg, que muestra que la imagen de Milei es la peor desde que empezó el gobierno. Tiene 57 de negativa, 41 de positiva. Tenés ahí en ese desagregado de esa encuesta de Atlas Intel que el respaldo a Milei es clasista. Cuanto mayor poder adquisitivo, mayor apoyo a Milei. Es de género, mucho más respaldo entre los hombres que entre las mujeres, atención a este dato. Y también hay una cuestión etaria.
los pibes de menos de 24 años, 16 a 24, son los que más apoyan a Javier Milei, sobre todo los varones. La expectativa económica muestra en esa encuesta que está cayendo. La pregunta de cómo va a estar la economía en 6 meses, bueno, ahí va a estar peor, 50 a 37. En reforma laboral queda expuesto que Milei pudo haber ganado la votación, ayer se convirtió en ley, pero perdió la discusión pública sobre ese tema. Si la reforma era necesaria o no, responden que no era necesaria el 49% y sí era necesaria el 46%, está parejo, pero en diciembre esos porcentajes eran al revés que en febrero. Habían arrancado con apoyo a la reforma y termina con reprobación. Y por último, una encuesta de Sheila Bilker de 3.0, que también coincide en que Milei está con su peor imagen en toda la gestión. Una negativa del 58,4, una positiva del 40,7. Solo había estado tan mal antes de las elecciones de octubre. Y lo voy a matizar también, para que tengan todo el escenario completo. Milei todavía tiene un piso alto, atención con esto. Van a escuchar que caen las encuestas y que nunca estuvo tan mal, pero está arriba de 40. Todas las encuestas coinciden que está arriba de 40. Y además, cuando ganó las elecciones cómodo en octubre, estaba parecido ahora, muy parecido ahora. Tenía 42% de imagen positiva, 41%, y ganó con el 40%. Entonces, ojo con esto. Milei tiene una primera minoría muy consolidada en la sociedad y el otro 60% está muy disperso. Tenés a un peronismo sin posiciones claras. El peronismo vota dividido. No solo la reforma laboral, en realidad ahí con esas deserciones, traiciones les pueden llamar algunos, sino que tenés a un peronismo que vota dividido el acuerdo Unión Europea-Mercosur, un tema que hace a la inserción internacional, que se viene discutiendo hace 20 años, que lo que se vota ahora es lo que negoció Macri en el 2017, 2018, o sea, vos tenés que tener una posición, o al menos lo tenés que tener muy masticado el tema, muy debatido. Y fíjate cómo votó el peronismo. En la Cámara de Diputados votó partido a la mitad. La mitad del bloque votó a favor, la mitad del bloque votó en contra. Y en el Senado, todo el bloque votó en contra, salvo los 2 senadores de la provincia de Buenos Aires, que en diálogo con Axel Kicillof votaron en contra, todos los senadores votaron a favor, lo dije mal, todos los senadores votaron a favor, menos 2 senadores, que son los de la provincia de Buenos Aires, que votaron en contra, en diálogo con Kicillof, que considera que es un mal acuerdo para la industria de la provincia de Buenos Aires y en general está en contra del acuerdo porque considera que se negoció mal y que pese a que este es un acuerdo que apoya a Lula, que es algo estratégico para el Mercosur, consideran que Brasil negoció bien y que la Argentina negoció mal. O sea, todo el bloque, menos 2 senadores, asumen una posición contraria a la posición que tiene la principal figura electoral del peronismo, ¿sí? Que es Axel Kicillof. Tampoco sabe lo que opina el peronismo sobre la ley de glaciares, que esta semana se aprobó en el Senado. Ahí tuviste todo el bloque votando en contra y a 2 senadores de provincias cordilleranas, mineras, como Sergio Uñax, ex gobernador de San Juan, Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, votando a favor. De nuevo lo dije al revés. Votando en contra de la ley de glaciares. Votando a favor de la ley de glaciares. Todo el bloque votando en contra. ¿Sí? En esa contraposición, cuidado del medio ambiente, desarrollo de la minería. Cuando fue hace algunos meses
el debate por la minería en Mendoza, que la legislatura de Mendoza aprobó un gran proyecto de cobre, si no recuerdo mal. Ahí también tuviste al peronismo votando dividido en esa sesión de la legislatura con una gran manifestación popular afuera. O sea, el peronismo no tiene una posición unificada, es un debate que no tiene saldado sobre Unión Europea-Mercosur, y el peronismo no tiene saldado el debate sobre esta dicotomía o este debate que a veces se presenta de manera dicotómica entre cuidado del medio ambiente y desarrollo de la minería. De hecho, Cristina Kirchner es una de las que siempre dice, che, ¿cómo puede ser que Chile exporte 10 veces más de lo que exporta Argentina en minería si compartimos la misma cordillera? Cristina, que en su momento vetó la primera versión de la ley de glaciares porque estaba a favor del desarrollo de la minería. Y tuviste también en el gobierno anterior a un ministro como Matías Culfas, que hoy está en contra de la actual ley de glaciares, a favor de la reforma, unificando oposición con el gobierno nacional. O sea, en dos temas que son cruciales, trascendentes, el peronismo no tiene saldado el debate. Y vinculado a esto les anticipo una pregunta, que hoy queda muy lejos, pero que en el peronismo ya se la están empezando a hacer. Si hay un 40% unificado hoy, ¿no? Es la foto de hoy, pero a veces estas cosas yo sé que están un poco... Alguien me puede decir, ¿qué sabes lo que va a pasar dentro de 2 años? Estás hablando de ciencia ficción. Es cierto, es ciencia ficción, pero también es un juego hipotético interesante que nos permite simplemente conversar sobre política. Esa es la idea, esa es la intención. El peronismo tiene mucha dificultad para imponerse en los balotajes. De hecho, ha perdido el balotaje contra Javier Milei. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, ni hablar. Y ha perdido el balotaje de Macri contra Daniel Scioli. Y el peronismo sabe que hay una mayoría social que hoy también persiste, que es antiperonista. Entonces, muchos dicen, para ganar hay que ganar en primera vuelta. Si vamos a un balotaje, lo más probable es que perdamos. Y la verdad es que es difícil pensar que el peronismo, si la foto es esta, pueda imponerse en una primera vuelta con un Javier Milei que va a tener un núcleo consolidado de votos. ¿Cómo va a ser el peronismo para ganar un balotaje? ¿Cómo va a ser para conformar una mayoría lo suficientemente amplia y diversa que pueda oponerse a Javier Milei? Es solo una pregunta que les dejo, requeriría de mucho más desarrollo, pero simplemente quería cerrar con eso para dejarles en todo caso a ustedes también la pregunta picando. Lean, Nasa, ¿cómo la ven? Bueno, dos cosas sobre esto último que decís. Primero, la base de núcleo duro de Milei, si querés, 30, yo creo 40% no, pero 30% tenés antiperonista y 10 podés tener oscilante histórico. Macri se fue perdiendo con el 40% de los votos, por lo tanto es una discusión un poco estéril la penetración opositora dentro de ese voto. Lo segundo, los balotajes que perdió fueron los dos siendo oficialismo, hoy no es oficialismo. Scioli era oficialismo, Alberto Fernández era oficialismo. ¿Qué quiero decir? Las dos gestiones tenían, o sea, cuando vos sos oficialismo, si te va bien ganás, si te va mal perdés. O sea, no hay un gobierno que le haya ido bien y perdió. O sea, cada vez que un oficialismo perdió es porque la situación estaba mal o muy mal. Podemos distinguir que estaba muy mal con Alberto y estaba menos mal con Cristina a la luz de los resultados de todos los gobiernos posteriores, incluido este. Sí. Y además, en el caso de Cristina, también tenías menos fragmentación, tenías más fragmentada la oposición y tenías algo de solidez política que te permitía ir. Y además, Scioli era un candidato muy promarcado, entonces medio que equiparaba. Pero yo ahí hago una diferencia. Para mí no es lo mismo un balotaje siendo oficialismo yéndote mal que siendo opositor yéndote mal. Y ahí conecto con otra cosa, que es ningún gobierno al que económicamente le va mal gana elecciones.
Por eso a mí me cuesta mucho ver de dónde sale el razonamiento de la relación, de que ya está instalado muy fuerte que Milei tiene altas chances de reelegir. Yo eso no lo veo ni en los hechos ni en algo que señalaba esta semana Juan Courel, politólogo, que es hay demasiada preocupación por la vía de escape política a este sistema, o sea, quién va a ser el candidato que canalice eso, cuando en realidad la vía política es como el agua, digamos, va orada a la piedra hasta que la rompe y en el momento en que quiere pasar, pasa por una La demanda necesidad. ordena la oferta, me decía otro consultor. O sea, si hay una demanda social de votar a algo distinto, eso te va moldeando la oferta política y alguien finalmente canaliza ese malestar. Es mucho el nivel de desgaste. Este gobierno tiene dos o tres ventajas. Una es que es un gobierno muy cabezadura, o sea, un gobierno muy cabezón. En exceso muy mentiroso. Y eso es políticamente es una ventaja. Vos ves un gobierno que está muy sólido. ¿Qué pasaba en la mejor? Este es mi análisis, ¿no? En lo que yo creo que era una de las mayores virtudes del kirchnerismo en su etapa más dura, que era un bloque monolítico y todos decían lo mismo. Y no había dos operadores que salían a decir, che, esto que están haciendo está mal. Como lo de Alberto Fernández. O ahora, digamos, porque ahora también tenés gente que de adentro dice, o sea, hay internas visibles. Pero es monolítico el oficialismo. Por eso digo, pero lo acabo de resaltar como primera parte. Pero lo que quiero decir es, a vos mismo. No, pero quiero decir, en ese momento no había ningún cabo suelto. De hecho, yo siempre cuento la misma anécdota que además viene a cuento de cosas que estaba escribiendo y que toman relevancia esta semana porque el gobierno se pelea mucho con empresarios. Cuando Moreno hacía la famosa escuelita de los viernes con empresarios, la única forma que vos tenías de tener información desde ahí era si vos la sacabas con alguien que había estado con Moreno. El gobierno no comunicaba esas reuniones. Y me acuerdo que siempre estaba la historia de que cada vez que el periodismo decía algo que iba a pasar, Cristina decía esto no se hace ahora. Y se posponían los anuncios. Era un bloque comunicacionalmente muy fuerte. O sea, que además eso pasa cuando vos tenés el poder ordenado. Sí. Este gobierno tiene una ventaja, que tiene un quilombo económico de magnitud, porque la verdad que ya no es ni discutible la situación. Nosotros hace 2 años contamos que iba a pasar esto y pasó. El periodismo argentino tiene un vicio que es contar el hecho. Es como si estuviésemos en la facultad de periodismo, que le dicen a un periodista profesional, haceme la 5W. No, muchachos, así no es la cosa. O sea, los indicadores que a vos te muestran hoy cómo está la situación económica te permiten ver una cosa que es concreta. La situación mejor no va a estar. Pero analicémoslo por fuera de los números, porque mejor no va a estar. Vos cuando ves, yo estoy tratando de seguir qué es lo que dicen los funcionarios del gobierno. Sí. Para entender un poco qué es lo que quieren hacer. El modelo de Milei lo que dice, si entran dólares de afuera, vos reforzás la reserva, la macro se ordena, si vos le decís a los empresarios, yo te voy a sacar peso, impuestos, todo, esos tipos de repente dicen, qué bueno, contratamos y ahí la economía fluye. Esa es la idea, ese es el plan económico de Milei, no tiene mucho más misterio que este. Ese es el plan. Milei no ve como una posibilidad que el salario reactive. O sea, a Milei no es que es un tipo malo, puede ser malo en sí mismo, pero quiero decir, él no tiene una maldad con respecto al tema del salario. Él cree que eso no es un dinamizador económico. O sea, vos te pensás que un tipo, si Milei fuese un tipo más o menos consciente de lo que hace, y alguien le dice de al lado, che, miren que el salario promedio es 950 lucas, un tipo normal debería preocuparse por eso. A él no le parece un factor de preocupación. No le parece un factor de preocupación que cierre una empresa y que queden 900 tipos en el camino. No le parece. Para él lo que su deber es estabilidad macroeconómica, claro, crecimiento pero económico. Pero los empresarios, ¿qué le están diciendo ahora? Porque en un momento el discurso empresario y el de él, o sea, estaban pegados. Sí. Los dos decían lo mismo, la macro ordenada. Ahora los empresarios dicen, y claro, sí, no, está bien, yo te banqué la macro ordenada. Ahora no podemos jugar todos los partidos con 6 defensores. Entonces, ¿qué pasa? Le empiezan igual a exigir. Son bastante cagones y no dicen lo que vos estás diciendo. Estoy de acuerdo, pero a ver, vos fíjate que Clarina. Dicen lo que hace Milei está bien, lo que hace Milei está bien, bueno, lo que hace Milei está bien. apareció Gridman, Rapalini, Weiss diciendo. Weiss dijo, ojo que si la macro no se arregla, si la micro no se arregla, puede llegar a tener 20% de desempleo como Menem. Rapalini dijo, pueden quedar algunas empresas en el medio, y Gridman lo mismo. Son los tres que le dijeron a Dorni esta semana. Pero dijeron, bancamos. Ah, no, eso sí. Quiero destacar 2 cosas respecto a eso. Esta semana, además de esas 2 declaraciones, hubo otras 2 declaraciones de empresarios. Una es la de Jorge Brito, hijo, que además de ser el dueño del macro, el presidente de River. Sí. Y Nicolás Brown, el dueño del supermercado La Anónima. Ninguno de esos 2 empresarios es un tipo que tenga muchas ganas de combatir a Milei, claro. ¿no? O sea, no hay ahí. Ahora, ¿qué dice Brito? Que además es un hombre que por ser un hombre de los bancos y del sistema financiero
conoce números que le muestran para adelante qué es lo que va a pasar. Claro. Brito dice la economía está en una situación de estrangulamiento y plantea algo que es, yo creo que es la mayor crítica que el modelo tuvo hasta este momento, que es, Brito dice, no habría que fijarse tanto en la inflación y cuidar más la actividad. O sea, eso nos vuelve casi a foja cero la discusión, porque si la campaña de Milei era no inflación y ahora los empresarios dicen, y eso no es tan importante, evidencia que hay un problema estructural. Y Brown dice, la rentabilidad de los supermercados no existe, es prácticamente nula. O sea, los dos tienen una particularidad, los dos son dueños. O sea, los dos pagan salarios. Sí. Y ahí, con el tema del G6, que lo que dice NASA de Rapalini, es el único de los del G6, de las cámaras más poderosas, es el único que es dueño. Los demás son gerentes. El presidente de la Cámara de Comercio es gerente. El presidente de la Cámara de la Construcción tiene una empresa, pero no es un gran grande. empresario. Nicolás Pino de la Sociedad Rural tiene negocio agropecuario, pero no es un gran terrateniente. Es decir, hay un mensaje ahí diferencial. Entonces, cierro con dos cosas que creo que son interesantes respecto al aporte político. Cuando yo decía de que la vía política aparece, o sea, esa aparición de la vía política alguna articulación tiene que tener. De repente vos lo encontrás a Pichetto reunido con Moreno en un acto con y vos decís, pero a ver, paren un cacho. Y con Cristina, se reunió con Cristina. Claro, entonces vos decís, pero acá paren un cacho. ¿Qué es esto? Digamos, ¿qué es ese agrupamiento? O sea, ¿qué son? Yo sé que esto No le me molesta parece mucho. mal que haya. A mí no me parece mal como intento de agrupamiento. Sí me parece mal cuál es el mensaje de esa aparición. O sea, ¿cuál es el mensaje de la aparición de Pichetto? ¿Por qué Pichetto aparece ahí y no aparece en otro lado? Tipo Sí, Trump. Make Argentina Great Again. Make Argentina Great Again, con estética, ¿no? También copiando a Donald Trump. Y Moreno ha bancado muchas veces a Trump. ¿Para qué aparece Moreno en ese lugar? ¿Para qué? Moreno no, perdón. ¿Para qué aparece Pichetto en ese ¿Para lugar? qué? Es una pregunta. ¿Vos qué hipótesis tenés? No, pero te estoy preguntando para que vos digas la tuya. No, bueno, yo creo que están formando un agrupamiento dentro del peronismo para ir en el momento en el que se defina la cuestión electoral a pedir por lo suyo, para pedir un espacio. Bueno, un poco eufemítico el comentario. ¿Quieren ir a pedir un pedazo después? Igual vos... Pero ese pedazo no es el que... a ver, ese pedazo es parte de una disputa. Estamos medio crípticos, pero... No, bueno, vamos a hablar sin... Yo sé que esto le sin va a molestar filtro. a muchos, No, ¿no? Porque ya ha molestado. yo creo que vos, siempre que armás un pedazo dentro de un sector más amplio como es el universo del peronismo, cuando arrancás podés tener un objetivo de máxima y un objetivo de mínima. El objetivo de máxima puede llegar a ser disputar en una interna una candidatura presidencial del peronismo. Yo creo que ese objetivo de máxima es un objetivo que simplemente es eso, ¿no? Que te lo pones como un horizonte para caminar. Sí. Ahora, el objetivo de mínima y más realista creo que es que se les pague de alguna forma políticamente por llevar ese pedazo de peronismo a una candidatura, ponele, de Kicillof candidato a presidente. Y en ese sentido no me parece... En ese sentido me parece que puede contribuir a una construcción del peronismo para el 27. No, bueno, pero traer no se hace un pedazo... pero no se hace con esa intención. No. A ver, No, vos estás haciendo una cuestión poética de un hecho caótico. Vas a disputar, pero obviamente, pero tienen que surgir más de estos agrupamientos. No, pero esto no es un agrupamiento. Bueno, decí vos lo que pensás, porque no, si yo digo lo que yo... elíptico Esto sos no vos. es un agrupamiento. A ver, ¿qué es lo que se discutió sobre el Pichetto? Hay un tipo de derecha, qué malo que es para el peronismo. Sí. Pero ese no es el problema con Pichetto. ¿Cuál es el problema? El problema con Pichetto es para qué Pichetto está ahí. ¿Para qué? Y Pichetto está ahí para hacerle sombra a los candidatos que no son del núcleo duro del kirchnerismo. A Kicillof. ¿Querés ponerle ese nombre propio? Sí. Sí, A mí dale, me parece boludo, que es claro. hablemos en serio. Pero a mí me parece que Pero es clara habla la... sin Pero a ver, filtro. lo que digo es... A mí me parece que es clara la ecuación. Pichetto está ahí Pichetto para Pichetto fue candidato a Kicillof. Pero perdón. Pichetto fue candidato a vicepresidente de Macri. De Macri. Y lo van a meter en un agrupamiento peronista con la intención de que él le haga sombra a otro candidato. Sea Kicillof, Pepito, Por eso el de decís San Lorenzo, se me fue el dio a nombre, conocer que Santoro. habló con Cristina y como que tuviese algo de Cristina de pronto. A mí me parece... Lo que pasa es que, claro, el periodismo está en un momento tan malo que incluso dentro ¿Lo decís por mí, no? No. Ah, No, supongo saber que si tengo que decir algo lo digo Bueno. directamente.
Porque claro, hay gente que dice, no, es muy de derecha. ¿Qué importa de qué inclinación política? ¿Importa para qué está Pichetto ahí? Está bien, pero yo pregunto, pero en decís, ese contexto, ¿cuál es la intención de haber dado a conocer que habló con Cristina, que buscan hacer las paces, que la idea es mirar para adelante? Podría no haberlo dicho, digo, en línea con lo que estás diciendo. A ver, viene Cristina, pongámosle, ¿no? Y Cristina tiene ahí una cantidad de seres humanos, militantes políticos. Ninguno de todos los que están es un personaje que Cristina diga, tráemelo. Y Cristina está en un momento, todos sabemos que no está en una situación ideal para la construcción. Está presa, tiene una situación complicada, debilitada, está asediada, etc. Sí. Entonces ella mira así y dice, a ver, ¿quién tengo ahí? Y ve y no hay nadie. No hay nadie. Está Entonces, como no hay nadie... Moreno, Pichetto... Dice, No, bueno, claro, entonces, ¿qué hice? Porque, no importa, hay cosas que se pueden contar y otras que no. Cristina es una política de muchísimos años, que tiene una tendencia a tener agrupamientos con gente de mucha experiencia política. Sí. ¿No? Entonces mira y dice, ¿y quién está ahí? No hay nadie, no hay ninguno que más o menos pueda. Sí. Siempre te dicen un gobernador, yo qué sé. Claro. Con esa uña que no importa. Sí. Entonces, ¿qué dice? Bueno, reconstruyamos o sea, si ella tuviera la idea de reconstruir el peronismo, haría una reconstrucción total. O sea, no lo llamaría Pichetto para que vaya a un acto con Moreno, o que no estoy diciendo que ella lo haya mandado. La indicación, sí. Entonces lo que digo es, a mí me parece bien si fuese una construcción amplia. Ahora, a mí no me parece que sea ese el caso. De todas maneras, insisto, el agua fluye. O sea, esto con interno, sin interna. Porque Milei, hay otra cosa, y cierro con esto cortito. Milei se enemista con empresarios porque no puede enemistarse con nadie de la política. Ustedes se habrán dado cuenta que él no hace guerra ni con Kicillof, ni con Cristina. O sea, él no nombra en nada a la oposición ahora. Bueno, ahora los ha nombrado bastante. Sí, bueno, estamos hablando del pasado. Poco tiempo atrás, ¿no? Lo del enano soviético ahora hace eso fue en campaña. 7 meses, el enano soviético. Pero no me parece, porque qué sé yo, no me parece que no se pelee con los políticos. ¿NASA? Al contrario, me parece que tiene como una cosa como bastante... no sé si extorsionadora es la palabra, pero digamos, los integrantes del Congreso pasaron a ser la casta unas ratas y ahora de pronto viva la libertad carajo y sus aliados para aprobar los proyectos de la Argentina más reformista que podemos ver, dice Milei. No, yo les quería contar, ayer estuve en una cena con economistas, porque mis viernes están allá, bien arriba, ¿no? No, la verdad estuvo muy buena. Y les traigo un poco qué es lo que estuvimos charlando. Éramos, no sé, más de 20 éramos seguros, así que la verdad es que la mirada era bastante amplia. Y ahí pasaron varias cosas, digo. Lo que se planteó es que hoy en la Argentina pueden existir 3 escenarios, hablando de predecir que puede llegar a pasar para adelante. Un escenario de shock, en donde la situación económica se deteriore rápidamente y esto tenga impacto negativo más rápido de lo que pensamos. O sea, los economistas creen que todavía eso no pasó. No. Que está en transición. Que hay una situación no hay un shock de externo, deterioro, pero todavía no llegó el paro. No tenés el quiebre que tuvo Macri en abril, mayo del 2018. Eso no ocurrió. No. O bien que esta situación puede transitarse como una suerte de muerte lenta, relativamente lenta, y la gente, por más que esté en la situación en la que esté, siga bancando y demás, y esto se vaya muriendo pero de a poco. O que efectivamente haya un crecimiento muy atado de la mano de sectores estratégicos y que los sectores estratégicos como la energía, la minería, el petróleo puedan apuntalar a las economías regionales y vivas un poco una Argentina dual, ¿no? Donde haya unos sectores a los que efectivamente les vaya bien, que tengan recomposición salarial y que tengan crecimiento, y otros sectores que estén haciendo la plancha, o bien en una escalafón menor todavía se sigan deteriorando, como puede ser el trabajador de economía de plataforma, pero en tanto haya ingreso de dólares y cierta estabilidad cambiaria y la inflación no suba más de lo que ya subió, se pueda sostener. 3 escenarios. Ahí también esbozaron una hipótesis respecto de por qué los grandes industriales no están gritando, che, este modelo no nos sirve. Pero decime vos qué conclusión sacaste, más allá de todo lo que digan los economistas. Sí. ¿Qué sacaste vos y qué pensás vos? No, a ver, la realidad es que una conclusión en concreto no salió. O sea, si vos me preguntás, si los economistas en los que estábamos ahí pensábamos si esto
muere rápido, muere lento, o tiene esa posibilidad de crecer de manera disparidad, la verdad es que no está definido. Eso todavía a 2 años nadie no se, puede leer el futuro. la realidad es que no se puede ver. Pero sí, por lo menos, digamos, están esos 3 escenarios planteados. Yo creo de momento que el tercer escenario, en donde hay un sector económico en donde efectivamente tiene las posibilidades de crecer, y hay otro que va a estar en un nivel de estandarizado para abajo, hoy es lo que veo yo. El 2025. Una suerte de 2025. Una suerte de 2025 con sectores estratégicos creciendo aún todavía más. Ese es, de los 3 escenarios, es el que veo yo. Sí, a mí me parece que hay un problema de la sociedad civil en su conjunto, de los economistas en particular, sí, y de los periodistas muy especialmente, que es que para contar que el auto chocó acá en la esquina, la puedo poner a mi vieja en la esquina, y cuando ve que choca el coche dice, che, chocaron 2 coches. O sea, eso, si la sociedad quiere evolucionar a algo mejor, o sea, la forma de analizar y contar no puede ser, vamos a ver 3 escenarios, o el periodismo que dice, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Porque la pongo a mi mamá en la esquina, entonces me dice, che, chocaron 2 coches. Pero o sea, es lo mismo poner a mi mamá que un economista en la calle. Pero yo no lo digo, lo digo en general, que es algo inquietante, porque vos decís... Sí. No hay un colapso. Entonces, ¿yo qué pienso? Digo, estos están esperando que venga el 2001. Y las condiciones generales no dan para eso, pero no porque Milei esté estabilizado. Porque el contexto es distinto. Me parece que vos no sabés distinguir matices. Sí. Porque hay gobiernos que tienen un momento de quiebre. Y en ese momento de quiebre se les va todas las variables de las manos. Quiero agregar algo. Pasó con Mauricio Macri en el 2018. Que de pronto el chabón la venía llevando... Había ganado las elecciones del 2017, en el 2017 había tenido crecimiento y de pronto se le va todo a la mierda y el 2018 es un año de caída económica, el 2019 es un año de caída económica. Sí. Si vos tenés crecimiento económico y dólar estable, no es lo mismo ese escenario, que puede ser muy malo, como destaqué en la introducción, este escenario es muy malo para la mayoría de la sociedad, pero no es lo mismo ese escenario en el que un gobierno va manejando como puede las variables de la economía, pero logra sostener una estabilidad súper precaria, pero sostenerla, a un gobierno que está en el medio del caos y se le está incendiando el barco. A eso voy. Y me parece que también un poco los ribetes de la economía y la historia argentina muestran un poco esos matices. Pero vos me decías a qué conclusión llegaron. 4 veces lo rescataron NASA al gobierno, ¿no? Por eso te digo, pero por eso te digo. No, parece que... Pero para déjame terminar esto, porque mirá todo lo que estamos exponiendo y justamente, digamos, o al gobierno lo rescatan 4 veces o lo terminan votando igualmente. Yo no sé ahora cómo va después los números de las encuestas, cómo le puede llegar ahí en la próxima elección, pero lo cierto es que hasta ahora 3 veces lo terminaron votando. Entonces, sí, de momento hasta hoy, yo creo que el análisis no puede ser tan lineal. De todos modos, digamos... Una pregunta a la que llegamos también es, digamos, si la salida a esta situación, porque ninguno de los 3 escenarios es el ideal, ni el shock, ni la muerte lenta, ni el crecimiento dual. Si la salida a eso es económica, o más bien la respuesta tiene que ser puramente política. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de las encuestas, digamos, no dejas de tener... una aprobación alta, un piso alto de aprobación a la gestión de Milei, y no dejas de tener hoy una economía con prácticamente el 40% de los trabajadores precarizados. Entonces, no sabes hasta qué punto la discusión sobre FATE o sobre la reforma laboral no se termina de dar en el abstracto. Entonces, ¿cómo? Bueno, eso en primer lugar. Es política la salida. Entonces, digo, no sabes hasta qué punto se termina de dar en el abstracto porque al otro no le interpela, y no sabes hasta qué punto... En ese contexto de una economía tan deteriorada, en donde el individualismo está reinando, esto es obvio, donde el quiebre en el tejido social después de la pandemia es evidente y demás, en todo eso no sabes si la gente, en líneas generales, prefiere igualar para arriba o se conforma igualando para abajo. Tengo un montón de mensajes. ¿Puedo decir una cosa cortita última? Sí. Yo quiero, y tomo lo que dijo NASA del análisis lineal. A mí me parece que hay una cosa que es... la evaluación de lo que uno dice en base, no por lo que dijo ella, sino en general, en base a que siempre está bueno en algún comentario. O sea, un comentario es más ponderado que otro cuando uno dice, che, esto es más complejo.
Entonces, si alguien dice esto es más complejo, dicen, este tipo está diciendo algo que es cierto. O sea, hay cosas que a veces son complejas y hay cosas que no son complejas. Vos podés analizar. Yo también te puedo decir, pero lo que quiero decir es plantear las cosas en blanco y negro. Pero no es plantearlas en blanco y negro, tiene mucho más impacto. Ahí estás, entonces decir, ahí estás, todos los boludos que quieren complejizar, en realidad, están dando más vuelta al tema de lo que hay que darle. Cuando la cosa es al pan y al vino, si vos querés entonces es mucho más ganchero y tiene mucho más impacto y sos el tipo que habla. Si vos querés complejizar, no es así, porque por algo ganó Milei en octubre. Entonces, si nosotros porque no decimos, complejizó, ganó. Está todo como el recontra orto. Porque no complejizó, ganó. Que es algo que nosotros decimos, está todo como el recontra orto. Pero ojo, que cuando vos tenés, por ejemplo, me escribe Fabián Wallman, nuestro compañero y amigo, colega. ¿Compañero tuyo? No, empezó a trabajar acá en la radio. No me enteré, perdóname. Sí. Fabián Wallman. El otro día lo anunció Julia. Bueno, prestás atención, Gabriel. Bueno, boludo, me lo perdí. Está bien, hacemos el anuncio. Entonces, Fabián arrancó a laburar. Entiendo que sí. Bueno, ahora me lo dirá. El otro día lo puso Julia en redes. A ver, boludo, me lo perdí. Bueno, está bien. Ahí, Fabián, contame, loco. Dale, Fabián. Dice Fabián Wallman, el triunfo de octubre fue Donald Trump. Fin, me dice. Sí. ¿Sabes qué respondo yo a eso? Es más complejo decirle Wallman. No, ¿sabes qué te respondo? ¿Y qué pasa si Trump vuelve a ganar en el 27? ¿Qué pasa? Nada. Bueno, pero ¿cómo que pasa nada? Pero la complejización, Gabriel... Vos me decís, lo salvaron 4 veces. ¿Y si lo salvan 8 y sostiene la estabilidad? Pero por eso, ¿pero de quién es responsabilidad el sabotaje? ¿De Milei o de Trump? Pero Milei hizo un gobierno de mierda y entonces vino Trump y lo salvó. Lo que te digo es, vos perdés el control de todas las variables económicas y el gobierno se te va a la mierda cuando ya no tenés nadie quien te salve. Por eso, y Macri se le fue a la mierda porque no tenía a Trump que lo salvaba. Porque no tenía Trump. Bueno, sí. Porque entonces, se le había acabado el recurso Trump, ya lo había tenido. Esto es como lo de las gomas, pero al revés. Porque tuvo el Fondo Monetario. Esto es como lo de las gomas, pero al revés. Sí. Que discutimos acá, mirá, lo mismo. Lo salvó el FMI, lo salvó Trump, pero con la diferencia de que Trump dice, si necesitas algo, yo sigo estando. Canilla libre. Entonces tenés una situación bien, que pero es lo más que yo compleja. digo, no, pero a ver, yo lo que digo es, lo que combato es, si vos querés complejizar el análisis, complejizarlo en tu cabeza, no estés todo el tiempo diciendo, che, esto es más complejo. Porque no, o sea, ¿qué quiero decir? Cuando vos decís esto es más complejo y lo estás diciendo, lo que estás diciendo no sé qué corno va a pasar acá. Entonces, para que eso pero no no pase. hay manera de saber con exactitud. O sea, pero si no te traigo lo que. A ver, NASA, hay cosas que sí. Sale los lunes de la Rosada. Y no ves, te dije. Si la oposición está hace 2 años viendo qué carajo hacer porque quedó con el culo dado vuelta, entonces digo, no. Evidentemente, para la interpretación. Milei no habrá sido complejo en su momento a la hora de entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Pero entender el efecto Milei sí es complejo. A ver, yo lo que quiero decir es: hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Nosotros dijimos acá, y lo insisto, hace 2 años, que si vos bajás la inflación a garrotazos, la inflación en algún momento no solo no va a subir, no va a bajar más, sino que te va a distorsionar todo. Eso era un hecho visible y hubo gente que dijo hay que esperar a ver los resultados del plan de estabilización. ¿Es así o no es así? Que ya no quiero discutir más. Está bien, entonces no me dejas hablar cuando me envalentono, no me dejas hablar. Sí, pero la gente está opinando, viejo, ¿listo? También hay que dejar participar. El entre 4 paredes también se cierra con llamo a silencio. La gente hablando. Me llamo a silencio. Cristina a la 10 y no ve a nadie, entonces no está viendo quién, que se ponga anteojos o que se corra, porque millones vemos que sí hay un candidato, que es Axel Kicillof, dice María de Almagro. Buen día, equipo. Al principio Gaby dijo que caída del consumo del 15 es catástrofe. NASA dice que no es colapso. Y Lean, que dice claramente que esto es un desastre, es que no sabe ver matices. Parecen los sapos hirviendo a fuego lento. Patricia de San Antonio Este. Bueno, un sapo hirviendo a fuego lento es una buena metáfora. Una buena metáfora, sí. No es lo mismo que cortarle la cabeza al sapo que el sapo hirviendo a fuego lento. Mi mamá de 96 también lo ve desde su balcón de Caballito. Comparto la inquietud de Lean porque es exasperante seguir escuchando análisis light. Estamos en la época del no me juego. No, sí, quédate tranquilo que no es esa mi posición. Pero bueno, no importa. No le voy a contestar uno por uno. Es la clase media individualista que sostiene esta situación. En 2001 le tocaron los ahorros, solo por eso apoyaron el pedido de justicia. Si no, los hijos de puta se hubieran quedado en casa como ahora. Buen día, Dante Banfield. Generalmente lo banco a Leandro, pero la analogía de la mamá es una falacia del hombre paja. El periodista dice no, que chocó.
sino que destapa por qué chocó el conductor alcoholizado, la falta de semáforo, etcétera. El periodista tiene que avisar Buenos por qué días podía chocar un al auto equipo. Creo que el signo de los tiempos es la precariedad, el trabajo, en los salarios Sí. y hasta en las expectativas. A raíz de la incertidumbre y la precariedad, los bancos y los ahorristas han terminado comprando más dólares en los últimos meses que el propio gobierno. Primera vez que no estoy de acuerdo con mi osito quilmenio. No los estoy viendo. No los estoy viendo qué remera tiene puesta. Dice que Pichetto está ahí para opacar a candidato del kirchnerismo y le dicen Kicillof. Kicillof tiene más ganas de terminar con el kirchnerismo que Massa. Saludos, Luis de Caseros. Al que más le molestó esa reunión fue a Renú, dice Iván ¿Qué de Bahía Blanca. ¿La de No Pichetto? sé, no, es el único no sé, mensaje, o ninguno la de de los esta reunión de economistas de Pichetto. NASA, no sé a qué se refiere. El comentario de recién, el comentario de recién, bueno, es alguien que me responde lo que yo le respondí. Pero bueno, se enoja, qué sé yo, pero no hay drama. Ninguno de los dos tiene drama. Ahora entiendo por qué le dicen entre cuatro paredes, es como estar encerrado en un manicomio, discutir con Renú. Sí, ¿sabes que Mirá sí? vos. ¿Sabes que a veces me pasa? Sí, bueno, pero es El una problema persona de muchas que lo no dicen. es cuántas lo está veces generalizando. salvan a Milei, es uno que lo dice. Yo no Ah, estoy bueno, no, pero lo que generalizando. dijiste, me pasa, como diciendo es un maricón. A mí ahí me está. pasa, sí, Ahí me está, pasa, Renú. Bueno, que siento eso. está muy bien. El problema no es cuántas veces salvan a Milei, sino cuánto tiempo le queda a la Argentina soberana que conocíamos. Haití también existe, pero ¿a qué costo para la sociedad? Para nada enojado, dice. ¿Quién es? Haití tiene menos inflación que nosotros. Fabián de quiero decir, Villa María. no se burlen de Abrazo, Fabián querido. Yo tampoco me enojé. Buenos días. No sé si vieron a que Lilia Lemoyne insiste con su idea de cerrar la grieta a piñas. Ayer lo pasó Carnaval Stream como primicia. Bueno, qué sé yo, no sé. ¿Quiere cerrar la Che, grieta? vamos a Bueno. cerrar la grieta. Nosotros también. Justo cuando estábamos mejor. ¿Te das cuenta? Estábamos Acá en ahí YouTube arriba y quiero vamos a decir que cerrar la grieta. Dice que me están silenciando. Yo Sí. quiero decir que ahora voy a ir a Basta. denunciar esta Sí. situación. Basta. Ahora, yo A un la comentario, comisaría de acá a la vuelta. breve. ¿Quieren tener la última palabra? Cuando Está digo, bien. no, porque si no, después queda todo grabado. Cuando digo que hay una economía Quieren que tener la funciona última palabra. en la precarización, eso sí que no sé hasta cuándo aguantar. ¿Te aguanta hasta cuando te dé el cuerpo o hasta cuando se te rompa Mirá el auto cómo y no lo evita, puedas quiere evitar el arreglar? corte. Mirá cómo quiere. No, porque si no Está, se entiende el corte cualquier lo van a cosa y la hacer gente dice igual. cualquier cosa. El Hay que corte decir lo van a todo hacer acá. igual, la aclaración no sale en el corte, NASA. Pero che, Che, vamos a cerrar la grieta. Vamos con. Tirame la intro, Flor. Suena. ¿La reconocieron ya? Tiene una gran intro esta canción. Es el momento de que subamos el volumen y nos dejemos de pelear un poco. Ideal para limpiar tu casa, ¿eh? Ahí sí, ¿no, Renú? Totalmente. Sí, dice que sí, Renú. Esto es Spinetta y los socios del desierto. Suena en Futurock.